Llegué, porque Dios quiso, invitada por unos amigos que forman parte de un grupo de matrimonios cristianos católicos en México que se llama EAS, tiene las iniciales EAS. Ellos a su vez fueron llevados a este trabajo porque a apoyar ese trabajo, y lo apoyaron muchísimo, porque dos mexicanas que tuvieron la oportunidad de venir a St. Paul, Minnesota, en 1975, escucharon a Sofía Cavalletti, que fue invitada a ese curso Montessori, no sé si sería congreso, a reflexionar sobre la espiritualidad del niño. Quedaron impactadas positivamente y dijeron, tenemos que invitar a esta señorita a México. Entonces, en 1976, apoyados por el Colegio Medici, que entonces estaba patrocinado, organizado por los papás de ese colegio, allí, por primera vez en América Latina, estaba Sofía impartiendo el curso de la Catequesis del Buen Pastor, su primer curso. Yo fui invitada a hacer la memoria de ese curso, entonces a tomar las grabaciones en ese tiempo en grabadora. Y también pues yo quedé realmente impactada. Yo era guía Montessori de niños de 3 a 6 años. Siempre me interesaron mucho las capacidades del niño, pero más cuando pude conocerlo a través de los ojos de María Montessori. Y cuando Sofía nos abrió los ojos a ver la espiritualidad del niño desde pequeño, con mayor razón. Yo estaba trabajando en Santa Lucía, un barrio no precisamente de ciudades perdidas en México, pero sí en el cual todos los papás eran obreros, algunos calificados y otros no. Con ellos, con algunos de ellos y con dos señoras y una joven sin casar, hicimos el material para la catequesis, primero para ser guía Montessori y luego para la catequesis. Y allí, desde entonces, empezamos a trabajar y he seguido trabajando primero en México, después me cambié a Morelia y en Morelia también ya había atrios y viví ahí 7 años, después en Querétaro y luego volví a la Ciudad de México. Yo creo que esa es la historia de mi comienzo en este trabajo, en el cual tengo 38 años. Y ha sido para mí verdaderamente un regalo enorme de Dios que he querido compartir. Me he preguntado a veces, ¿cómo me atrevo a dar los cursos que Sofía Cavalletti y su equipo, tan preparado, tan fuera de lo común, tan espirituales, me atrevo a darlo? Pero he compartido con muchísimo gozo siempre lo que a mi vez recibí de ellas. Según mi experiencia, que he descubierto en el niño. Del niño he descubierto que además de todas esas capacidades enormes que tiene como ser humano, verdaderamente es un ser extraordinario. Y me he preguntado, ¿cómo ese tesoro que Dios es capaz de crear, que es el niño, cómo lo pone en nuestras manos? Él sabrá por qué. Quiere que ayudemos a sus manos. El niño está esperando y está buscando un amor infinito que no se lo podemos dar nosotros, ni los papás, con todo su amor humano, son capaces de darle. El niño espera encontrarse con el amor infinito de Dios y lo encuentra cada día. Eso es lo que he descubierto en el niño. También he trabajado un poco con los papás, especialmente mamás de esos niños
Y las mamás también, al escuchar el mensaje, que ojalá todo el mundo pudiera escucharlo, del amor de Dios, de nuestra presencia en el mundo, pero presencia con Él y en Él, que puede ir transformando la misma creación y ayudando a que florezca de veras todo lo que el niño es. Entonces, ellos también se impactan, ellos se les abren los ojos, como se nos abrieron a nosotros desde el primer curso, y se les abren a ellos los ojos, y muchas veces en secreto me dicen, yo no sabía ni había pensado en nada de esto, aunque estuve en una escuela religiosa. Me da mucho gusto escuchar eso porque pues, el niño en la familia es donde empieza a poder dar lo que él es, mucho más de lo que nosotros le damos.